Bienvenidos, vamos a hacer la segunda entrega de cursos. Hoy vamos a hablar de manera sencilla sobre contrainteligencia. Empecemos. Primero definamos qué es la contrainteligencia. A lo largo del tiempo se le han dado varios significados. En algunos servicios se entiende como un ala independiente de la inteligencia, en otros es un tema derivado de la misma. En este caso, lo vamos a tomar como un área de la inteligencia que se encarga de blindar todos los procesos de la inteligencia, blindar los estados y sus instituciones, además de los funcionarios que en ellas trabajan y lo más importante, blindar la información que es el principal recurso de las agencias. Cuando hablamos de contrainteligencia necesariamente tenemos que referirnos a las actividades de inteligencia de los servicios hostiles, asimismo debemos hacer referencia a las actividades y operaciones defensivas que podamos ejecutar para contrarrestar a la actividad del enemigo. Igualmente tocaremos temas de sabotaje, terrorismo, infiltración y subversión, entre otras, como actividades operativas de un servicio hostil, hacia nosotros. Adicional, existe la contrainteligencia militar que tiene por función salvaguardar los intereses de las fuerzas militares de acciones provenientes de servicios enemigos, ejércitos enemigos, crimen organizado, grupos terroristas, subversivos y organizaciones narcotraficantes que pueden llegar a tener ejércitos tan poderosos como los estatales e inclusive más fuertes, so pena que cuentan con mucho dinero, al punto que pueden comprar información estatal y contratar agentes experimentados para que los asesoren en temas militares y de contrainteligencia para su conveniencia. En general, podemos afirmar que la protección mediante medidas de contrainteligencia debe estar enfocada en dos frentes diferentes que buscan desestabilizar el Estado o a las fuerzas militares. El primer frente es el enemigo extranjero, el segundo el enemigo interno. En la actualidad, el tema se ha venido expandiendo y hoy se habla de la contrainteligencia corporativa, que consiste en proteger los intereses económicos de las empresas que al final terminan afectando al mismo Estado. Es por ello que agencias estatales dedican esfuerzo para prevenir e investigar este tipo de hechos, especialmente cuando el objeto social o la actividad económica compite con empresas de otros países que quieren captar los mercados internacionales. Tales son los casos de las empresas de fabricación de equipos de comunicación celulares, modelos y diseños de automóviles, fórmulas químicas de vacunas, investigaciones científicas, entre otras. La información que estas empresas cuidan y a la que más destinan recursos en su protección es la lista de clientes, contratos con terceros cuando tienen tercerizados servicios esenciales, nombres de inversionistas, las fórmulas, los diseños y los nombres de quienes trabajan en cada desarrollo, entre otras. La forma de contrarrestar la inteligencia hostil es creando medidas de contrainteligencia para dificultar la actividad del enemigo en la obtención de la información. Dentro de estas medidas hay unas que son protocolos estándar dentro de los servicios, así como otras que son de sentido común y los agentes son sensibilizados a tomarlas. Adicional, siempre debemos partir del hecho que los agentes hostiles también están preparados en inteligencia, contrainteligencia, saben desarrollar operaciones, saben reclutar fuentes, saben hacer búsquedas especializadas en la red. Nunca se debe bajar la guardia con las medidas, por más modernas que tengamos las medidas de protección cibernética o los controles de acceso. Dentro de estas medidas podemos encontrar las siguientes. Encriptar la información con sistemas robustos, usar encriptación asimétrica, que se basa en dos llaves, una pública, que es la usada por quien nos quiere enviar un mensaje encriptado y una privada que es la usada para desencriptar. Los computadores donde se maneja información sensible no deben tener acceso a Internet, ni deben tener puertos para extraer información como USB, tarjeta SD, micro SD, entre otras. Si se necesita ingresar información o extraer información de la red o computador, debe ser por medio de un único computador que maneja un coordinador y es el quien imprime en físico o inserta USBs. De esta forma se mantiene el control sobre las medidas de protección de la información sensible. Los servicios de Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo o cualquier comunicación inalámbrica deben ser anulados. La red de computadores de manejo sensible debe ser aislada de Internet o de cualquier otra forma de intrusión. Los operadores de los computadores donde hay información sensible no deben tener celular o cualquier otro dispositivo de captura de imágenes en su poder. Esto evita que algún operador que haya sido penetrado por la inteligencia hostil se lleve la información en fotografías. Esta forma de aislar las redes evita que los ciberataques sean efectivos en extraer información secreta o reservada. Por otra parte, las medidas se deben tomar también respecto a las operaciones de inteligencia. Para ello lo principal es compartimentar la información de la misma, es decir, solo la conocen quienes van a participar en ella, nadie más, así sean del mismo grupo o unidad. Saber seleccionar a los agentes para adelantar la operación, que tengan habilidades idóneas y que sepan guardar secreto, inclusive de la familia,
esposa, novia, amante, amigos, compañeros, etc., ya que alguno puede estar penetrado o quiera vender la información a algún postor. Sensibilizar a los agentes muy nuevos respecto de qué hablan y cómo hablan por teléfono cuando están en público. Los agentes deben manejar una identidad diferente cuando están en servicio activo, bien sea con documentación o sin ella. Esto le da protección tanto a él como a su familia. Sensibilizar a los agentes con experiencia en el manejo de las medidas, ya que la experiencia los hace bajar la guardia y los hace ser muy confiados. Cuando los agentes caminan en zonas públicas deben ser concientizados en no voltear a mirar cuando escuchan su propio nombre o el nombre de su fachada, especialmente si estamos en zonas que sabemos hay gran influencia de agentes hostiles. Pueden ser puntos de frontera cuando hablamos de inteligencia externa o zonas de presencia subversiva, guerrillera o con alto índice de criminalidad cuando hablamos de inteligencia interna. Siempre se deben tomar medidas de contravigilancia cuando se sale de la casa, en el recorrido y no llegar directamente al lugar de trabajo, más aún si se trata de una casa de seguridad, siempre se debe asegurar de no ser seguido. La selección de los agentes que integran una unidad de inteligencia debe ser muy riguroso, inclusive hay países donde no admiten agentes que tengan padres y abuelos extranjeros, esto lo veremos con ejemplos. Estas son algunas medidas básicas, hay muchas más, pero estas son las necesarias para salvaguardar la información en un principio. En el desarrollo de este curso, se van a ir mencionando temas que complementan estas medidas, como es el montaje de una casa de seguridad, entre otras. Ahora bien, una vez evacuado el tema respecto a algunas medidas de contrainteligencia, vamos a hablar de las operaciones de contrainteligencia. Estas son actividades que se enfocan en identificar el accionar hostil de la inteligencia enemiga. Para ellos hay grupos que realizan investigaciones de contrainteligencia, inician haciendo un análisis de qué grupos internos o servicios externos tendrían interés en afectar la institución, el país, corporación o a los agentes o empleados según sea el caso. Una vez identificados los nichos de presuntos hostiles, normalmente se procede a identificar posibles fuentes humanas. Una vez son identificadas, se hace una investigación completa de la persona para determinar las necesidades y se le hace un estudio psicológico para saber cuál sería una fuerte motivación, casi siempre es económica. Posteriormente un agente reclutador con experiencia y conocimiento la aborda y le hace la propuesta de trabajar con el servicio. Puede mencionar el nombre de la institución o el de otra institución, eso depende de la necesidad, o puede simplemente hacerse supuesto amigo y sacar información de manera inconsciente. Una vez reclutada la fuente, se le ponen tareas fáciles y que ya conocemos la información que nos traería para probar su nivel de colaboración o lealtad. Dependiendo el nivel de acceso que tenga la fuente y la calidad de información se califica a la fuente. Posteriormente ya se le pueden poner tareas a la fuente, entre ellas que identifique todas las personas que consideramos pueden ser saboteadores, terroristas, informantes, reclutadores, entrenadores, etc., o se le puede pedir que extraiga X o Y información, dependiendo las necesidades del momento. De esta forma se mantienen vigilados los nichos potencialmente hostiles. La infiltración en grupos de interés por parte de agentes del servicio de inteligencia es una práctica peligrosa pero común. Normalmente son trabajos de años para poder llegar a tener la confianza de la estructura y obtener información de calidad. Muy pocas personas saben quién es el agente infiltrado, recibe todo el apoyo en lo que necesite y solo se comunica personalmente. Usualmente evita las comunicaciones mediante terceras personas, por celular o por medios escritos. Tienen una fachada muy bien montada y verificable. Otra forma de operación de inteligencia es armar fachadas para acercarse a un blanco y vigilar muy de cerca sus actividades, con quién se comunica, etc. Estas fachadas deben ser creíbles de acuerdo a la zona, deben tener salidas rápidas y puntos de apoyo cerca, como hospitales, estaciones de policía entre otras. El tema de las operaciones en contrainteligencia es un tema de ser creativos, tener recursos y que sea posible, siempre siguiendo un plan de obtener algo. Por esta razón siempre se verifica y analiza la información aportada por las fuentes. Los servicios en ocasiones para entorpecer las labores de inteligencia enemigas, tienden a realizar actos de sabotaje sobre los recursos de los enemigos, a los sistemas, redes de apoyo, comunicaciones, entre otros. Las operaciones de servicios hostiles, son actividades que otros servicios o grupos de interés pueden realizar sobre nosotros. Aquí encontramos el sabotaje, que son actividades tendientes a modificar el normal funcionamiento de algo dentro de nuestro servicio de inteligencia. Puede ser mediante la destrucción de fachadas, redes, sistemas, vías públicas, servicios básicos, entre otros, con la intención de perjudicar, desgastar o desviar la atención del momento para sacar beneficio. Otro tipo de operaciones hostiles es el terrorismo,
Consiste en crear temor en la población y destruir las estructuras, vehículos, asesinar agentes o personal cercano al servicio. El uso reiterativo provoca que las personas de común eviten todo tipo de contacto con las personas del servicio de inteligencia. Es el caso en que los grupos subversivos, guerrilleros o terroristas realizan acciones de sicariato a quienes tengan contacto con personal militar, policía o del Estado. Esta práctica es muy común en países donde hay presentes grupos subversivos, guerrilleros o terroristas. En la actualidad una operación hostil son los ataques sistémicos a los servidores del gobierno, hacking a los organismos de seguridad de los estados y robo de información. Es por ello que los servicios que están a la vanguardia aíslan los servidores y redes internas que manejan la información sensible. Los servicios hostiles también reclutan personal de toda clase de acceso o cercanía al servicio de inteligencia objetivo, si la intención es monitorear a los militares desde afuera para saber en qué momento salen o llegan patrullas, llegan o salen aeronaves o vehículos. Normalmente colocan una fachada de venta de alimentos informal con el fin de acercarse a los soldados poco disciplinados que salen a comprar y hablan de más. Asimismo montan fachadas que permiten tener observado los movimientos o cambios de guardia de las guarniciones. Es por ello que los militares toman algunas medidas respecto al movimiento de personal en horas de poco flujo de personas y la contrainteligencia investiga a quienes están presentes a esas horas. Asimismo, los servicios de inteligencia indagan sobre todas y cada una de las casas y negocios en un radio de algunos metros, con el fin de minimizar este riesgo. Igual que los servicios estatales, los servicios hostiles tienen preparación, recursos y apoyo de otros servicios. Por lo tanto, sus operaciones también son pensadas y con riesgos calculados. Es aquí donde entra la efectividad de las medidas de contrainteligencia y la pericia de los agentes. Adicional a lo anterior, los servicios investigan a altos funcionarios o agentes con buen nivel de acceso con el fin de encontrar herramientas o información necesaria para chantajearlo y sonsacarle la mayor cantidad de información posible. Asimismo buscan agentes que sean ostentosos y tengan necesidad de dinero con el fin de comprarlos. Es aquí donde los procesos de selección deben ser rigurosos por parte del servicio de inteligencia. De todo lo que en este curso se ha hablado, el común denominador es el agente de contrainteligencia. Es una persona entrenada en inteligencia, manejo de información, control de emociones y algo paranoico en temas de seguridad tanto personal como a su entorno. Todos los agentes de inteligencia son de contrainteligencia, pero unos pocos se dedican a ejercer las labores de contra como tal. Esas personas tienen una preparación adicional, realizan cursos que les abren la mente y les brindan el conocimiento para entender las situaciones de una manera diferente e identificar las posibles amenazas. Las características y conocimientos ya los tocamos en el curso anterior cuando hablamos de las características del agente de inteligencia. Los agentes de contrainteligencia tienen un entrenamiento en inteligencia básica. Allí aprenden el ciclo de inteligencia, manejo de fuentes, operaciones, vigilancias y seguimientos, creación de fachadas, defensa personal, manejo de armas, entrenamiento militar, conocimiento de la ley aplicable, técnicas de entrevista e interrogatorio, toda la doctrina de contrainteligencia, análisis de inteligencia, operaciones de inteligencia, doctrina contra el terrorismo yihadista, subversivo, guerrillero, de Estado, geopolítica, estrategia. A medida que se afianza en el servicio es enviado a hacer cursos o capacitarse en nuevas tendencias de algún tema. Además aprende técnicas de conducción ofensiva y defensiva y otras habilidades que de acuerdo al desempeño son necesarias. El entrenamiento de un agente de campo puede durar un año o más. Los servicios modernos reclutan profesionales y los van entrenando de acuerdo a las necesidades, les enseñan lo básico y los van metiendo en cursos de acuerdo a las necesidades y a la proyección de que un agente esté en la agencia o en un grupo. Los agentes que trabajan para agencias que operan en el extranjero les exigen el idioma perfecto del lugar donde van a operar. Los servicios por lo general se enfocan en los países con que tienen frontera con estados de ideología diferente. Por ello la necesidad de preparar en política y geopolítica a sus agentes. En servicios muy especializados que operan a cientos de kilómetros de sus fronteras se les enseñan procedimientos militares más avanzados y además se les especializa en relaciones interpersonales. No todos los servicios tienen la facultad de operar lejos de sus fronteras y además obtener información de interés. Las fachadas y casas de seguridad son apariencias que se le dan a personas, empresas o cosas para tapar su verdadera intención. En los servicios donde los agentes son disciplinados y tienen estrictos controles de seguridad, no realizan operaciones sin una fachada. Las vigilancias y seguimientos se hacen bajo fachadas. Estas siempre van a ser acorde con el entorno y la actividad que hay en la zona. Cuando son operaciones prolongadas, las fachadas son más elaboradas, al punto de poder aguantar una investigación en caso que así lo haga el blanco sobre el cual se está trabajando. Adicional a las fachadas,
Existen las casas de seguridad. Estos son lugares como su nombre lo indica, seguros. Son espacios muy bien escogidos teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas en los protocolos de cada agencia. Es un lugar que puede ser usado como oficinas, resguardo, base avanzada o de monitoreo, entre otras. Depende el uso que se le dé es la ubicación que ella tenga. Cuando se escoge la ubicación, se tienen en cuenta puntos de acceso, puntos de apoyo, influencia de autoridades, influencia de grupos peligrosos, el nivel de tranquilidad, orden público, etc. En estas casas normalmente se opera con equipo portátil y de fácil transporte cuando se opera fuera de las fronteras o en territorio de situación complicada de seguridad. Algunas veces se usa como centro de monitoreo en las grandes ciudades para evitar estar entrando a las instalaciones del servicio de inteligencia. En esos sitios sí se establecen equipos robustos y no es necesario que sean portátiles. Sin embargo, hay protocolos de destrucción rápida de información y destrucción de equipos en caso que sea necesario. Hasta acá un vistazo breve de qué es la contrainteligencia. Más adelante sacaremos segunda y hasta tercera parte. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like. Somos Proyecto Agis.